Muy buenas tardes, mi nombre es Jonaldi Borja y junto con mi compañero Carlos Fabio Guarán les vamos a exponer la NIA 320, importancia relativa o materialidad en la planificación y ejecución de la auditoría. Alcance. Esta NIA trata de la responsabilidad que tiene el auditor de aplicar el concepto de importancia relativa en la planificación y ejecución de la auditoría. Importancia relativa en el contexto de una auditoría. La importancia relativa en el contexto de una auditoría por lo general indican que las incorrecciones, incluidas las omisiones, se consideran materiales si individualmente o de forma agregada cabe prever razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en los estados financieros. Otra es que los juicios sobre la importancia relativa se realizan teniendo en cuenta las circunstancias que concurren y se ven afectados por la magnitud o la naturaleza de una incorrección o por una combinación de ambas. Y los juicios sobre las cuestiones que son materiales para los usuarios de los estados financieros se basan en las consideraciones de las necesidades comunes de información financiera de los usuarios en su conjunto. Fecha de entrada en vigor. Esta NIA es aplicable a los estados financieros correspondientes a los periodos iniciados el 15 de diciembre del 2009. Objetivo. El objetivo del auditor es aplicar el concepto de importancia relativa de manera adecuada en la planificación y ejecución de la auditoría. Concepto. A efectos de la NIA, la importancia relativa o materialidad para la ejecución del trabajo se refiere a la cifra o cifras determinadas por el auditor por debajo del nivel de importancia relativa establecida para los estados financieros en su conjunto. Requerimientos. Determinación de la importancia relativa para los estados financieros y para la ejecución del trabajo al planificar la auditoría. Bueno, en el párrafo 10, la NIA 320 establece que al establecer la estrategia global de la auditoría, el auditor determinará la importancia relativa para los estados financieros en su conjunto. Si en las circunstancias específicas de la entidad hubiera algún tipo o tipos determinados de transacciones, saldos contables o información a revelar que en caso de contener incorrecciones por importes inferiores a la importancia relativa para los estados financieros en su conjunto, cabría razonablemente prever que influyeran en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en los estados financieros. El auditor determinará también el nivel o los niveles de importancia relativa a aplicar a dichos tipos concretos de transacciones, saldos contables o información a revelar. En el párrafo 11 se establece que el auditor determinará la importancia relativa para la ejecución del trabajo con el fin de valorar los riesgos de incorrección material y de determinar la naturaleza, el momento de realización y la extensión de los procedimientos posteriores de auditoría. Revisión a medida que la auditoría avanza. En el párrafo número 12 se establece que el auditor revisará la importancia relativa para los estados financieros en su conjunto en el caso de que disponga durante la realización de la auditoría de información que de haberla tenido inicialmente le hubiera llevado a determinar una cifra o cifras diferentes. En el párrafo 13 se establece que si el auditor concluye que es adecuada una importancia relativa inferior a la determinada inicialmente para los estados financieros en su conjunto, determinará si es necesario revisar la importancia relativa para la ejecución del trabajo y si la naturaleza, el momento de realización y la extensión de los procedimientos de auditoría posteriores inicialmente establecidos siguen siendo adecuados. Documentación. En el párrafo número 14 se establece que el auditor deberá incluir en la auditoría las siguientes cifras y los factores tenidos en cuenta para su obtención. A. Importancia relativa para los estados financieros en su conjunto. B. Cuando resulte aplicable el nivel o niveles de importancia relativa para determinados tipos de transacciones, saldos contables o información a revelar. C. Importancia relativa para la ejecución del trabajo. D. Cualquier revisión de las cifras establecidas
en A. Azaracena. Buenas compañeros, yo les vengo a hablar acerca de los apartados. En el apartado número 1, que es acerca del riesgo de la auditoría. ¿Qué es esto? Es el riesgo del que corre el auditor al expresar una opinión de auditoría inadecuada cuando los estados financieros contienen incorrecciones materiales. El riesgo de auditoría es función del riesgo de incorrección material y el riesgo de detección. La importancia relativa y el riesgo de auditoría se tienen en cuenta a lo largo de la auditoría, en especial al identificar y valorar riesgo de incorrección material, determinar la naturaleza, el momento de realización y la extensión de los procedimientos de auditoría posteriores, y evaluar el efecto y las incorrecciones no corregidas en casos sobre los estados financieros y en la formación de la opinión a expresar en el informe de auditoría. Los siguientes apartados nos hablan acerca de la determinación de la importancia relativa para los estados financieros y de la importancia relativa para la ejecución del trabajo al planificar la auditoría. En el apartado número 3, la determinación de la importancia relativa implica la aplicación del juicio profesional del auditor. A menudo aplica un porcentaje a una referencia elegida como punto de partida para determinar la importancia relativa para los estados financieros. En su conjunto, entre los factores que pueden afectar la identificación de una referencia adecuada están los elementos de los estados financieros, como por ejemplo los activos, los pasivos, los patrimonios netos, los ingresos y los gastos. También, si hay partidas en las que se tiene que centrarse la atención de los usuarios de los estados financieros de una determinada entidad, como por ejemplo para evaluar los resultados de los usuarios, pueden tender a centrarse en el beneficio, en los ingresos o en los activos netos. Los resultados de los usuarios pueden tender a centrarse en el beneficio, en los ingresos o en los activos netos. En la naturaleza de la entidad, el punto de su ciclo vital en el que se encuentra, así como el entorno sectorial económico en el que opera, y la estructura de propiedad de la entidad y la forma en la que se financia. Por ejemplo, si una entidad se financia solo mediante deuda, en lugar de patrimonio, los usuarios pueden prestar mayor atención a los activos y a los derechos sobre estos, que a los beneficios de la entidad, y a la relativa volatilidad de la referencia. En el apartado número 4 tenemos algunos ejemplos de referencias que pueden resultar adecuadas dependiendo de las circunstancias de la entidad. Se incluyen algunas categorías de los resultados que figuran en los estados financieros, tales como el beneficio antes de impuestos, los ingresos ordinarios totales, el margen bruto y los gastos totales, así como el patrimonio neto total o el activo neto. El beneficio antes de impuestos de las operaciones continuadas se utilizan a menudo para entidades con fines de lucro. Cuando el beneficio antes de impuestos de las operaciones continuadas es volátil, pueden ser adecuadas otras referencias tales como el margen bruto o los ingresos ordinarios. En el apartado número 5, en relación con la referencia elegida, los datos financieros relevantes por lo general incluyen los resultados y las situaciones financieras de periodos anteriores, los resultados y la situación financiera hasta la fecha, así como los presupuestos y los pronósticos para el periodo actual, ajustados para tener en cuenta cambios significativos en las circunstancias de la entidad, como cambios relevantes en las condiciones del entorno económico o sectorial en el que la entidad opera. Por ejemplo, cuando para una entidad la importancia relativa para los estados financieros en su conjunto se determina como punto de partida sobre la base de un porcentaje del beneficio antes de impuestos de las operaciones continuadas, sí concurren circunstancias que dan lugar a una reducción o aumento excepcional de dicho beneficio. El auditor puede llegar a la conclusión de que para calcular la importancia relativa
para los estados financieros en su conjunto, es más adecuado utilizar una cifra normalizada de beneficio antes de impuesto de las operaciones continuadas basadas en resultados pasados. En el apartado número 6 se especifica que la importancia relativa se refiere a los estados financieros sobre el cual el auditor emite su informe. En el caso de los estados financieros que se preparen para un periodo superior o inferior a 12 meses, como puede ser el caso de una entidad de nueva creación o cuando hay un cambio en el periodo de información, la importancia relativa se refiere a los estados financieros preparados para dicho periodo. En el apartado número 8 nos encontramos con consideraciones específicas para entidades de pequeña dimensión. Cuando el beneficio antes de impuesto de las operaciones continuadas es sistemáticamente un importe simbólico, como puede ser el caso en un negocio con un propietario gerente, en el que el propietario retira la mayor parte del beneficio antes de impuestos como remuneración, puede ser más relevante como referencia en el beneficio antes de remuneración e impuestos. En el apartado número 10 nos muestra los niveles de importancia relativa para determinados tipos de transacciones, saldos contables o información a revelar. Los factores que pueden indicar la existencia de uno o más tipos determinados de transacciones, saldos contables o información a revelar son entre otros los siguientes. Si las disposiciones legales o reglamentarias o el marco de información financiera aplicable afectan las expectativas de los usuarios respecto a la medición o revelación de determinadas partidas. Por ejemplo, transacciones con partes vinculadas y la remuneración de la dirección y de los responsables del gobierno de la entidad. La revelación de información clave relacionada con el sector en el que la entidad opera, por ejemplo, gastos de investigación y desarrollo en una sociedad farmacéutica. Si la atención se centra en un determinado aspecto de la actividad de la entidad que se revela por separado en los estados financieros, por ejemplo, un negocio adquirido recientemente. En el apartado número 11, de ser ciertas este tipo de transacciones que maneja la empresa o la entidad, le es muy útil al auditor conocer las opiniones de los directivos y dirigentes de la empresa. En el apartado número 12 nos encontramos con la importancia relativa para la ejecución del trabajo. Esta se fija para que el número de incorrecciones no corregidas y acumuladas en los estados financieros no sea más alta que el nivel de importancia relativa de este, para así que el auditor pueda llegar a conclusiones más apropiadas. En el apartado número 13, la revisión a medida que la auditoría avanza puede resultar necesario revisar la importancia relativa para los estados financieros en su conjunto debido a un cambio de las circunstancias ocurridos durante la realización de la auditoría, a nueva información o a un cambio en el conocimiento que el auditor tuviera de la entidad y de sus operaciones como resultado de la aplicación de procedimientos posteriores de auditoría.